Hola, vamos a hablar en esta ocasión de las adicciones y el trabajo y todas las consecuencias que se pueden derivar de esto. Bien, lo primero que vamos a diferenciar, para tener los conceptos más claros posibles, vamos a diferenciar entre lo que es un medicamento, lo que es una droga, lo que es un tóxico y lo que es un fármaco. Y en función de, una vez que conozcamos bien cuál es el concepto, cuál es la definición de cada uno de ellos, sí estaremos en condiciones de aplicar mejor el concepto de adicción con todas sus consecuencias. Bien, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es toda sustancia que introducida en el ser vivo es capaz de interaccionar con él, provocando una modificación en alguna de las funciones de ese ser vivo, en este caso el hombre. Bien, en función de cómo sea la acción de ese fármaco, podemos hablar de medicamento o podemos hablar de tóxico. Fijaos, por lo tanto, que hablar de fármaco y hablar de droga, en principio, es lo mismo. Tanto un fármaco como una droga son sustancias que, introducidas en el ser vivo, son capaces de provocar una modificación en alguna de las funciones de ese ser vivo o en varias. Ahora, dependiendo del resultado de esa modificación, es cuando estaremos hablando o bien de un medicamento o bien de un tóxico. ¿Qué es, por lo tanto, un tóxico? Cuando, como consecuencia de la administración de ese fármaco o droga, el resultado que aparece es un perjuicio para ese ser vivo. Ahora estaremos hablando de tóxico. Ahora, si por el contrario, la administración del fármaco o droga producirá un beneficio para ese ser vivo, para esa persona, estaremos hablando de medicamento. Fijémonos entonces que cualquier droga o cualquier fármaco va a poder comportarse tanto como medicamento o como fármaco. Únicamente dependerá, en muchas ocasiones, de la cantidad de dosis que yo administro. ¿Vale? Por lo tanto, 4 palabras que es importante que tengamos claro su concepto antes de continuar. ¿Vale? ¿Qué es un fármaco? ¿Qué es una droga? Es la misma sustancia, es decir, sustancias que introducidas van a provocar una modificación en alguna de las funciones del ser vivo. Un medicamento es aquellas sustancias, aquellas drogas o fármacos que provocan un beneficio en el organismo, y tóxicos, aquellas drogas o fármacos que van a provocar un perjuicio en el organismo. Y quedémonos con que toda droga o todo fármaco puede comportarse tanto como medicamento o como tóxico. Vamos a concretar esto mejor. Muchas drogas y muchos fármacos, la mayor parte de drogas y la mayor parte de fármacos, se pueden comportar como medicamentos o como tóxicos. Centrémonos en el alcohol como una de las sustancias creadoras de adicción, la de quizá de mayor uso, de mayor consumo, y vamos a ver cuál es el impacto que el consumo de alcohol puede tener en el trabajador. En principio podemos hablar de que, claro, hay condiciones o situaciones que van a favorecer este consumo de alcohol. Antes de hablar propiamente dicho de lo que serían las consecuencias de un consumo alto de alcohol y su relación con el puesto de trabajo, con el trabajo, vamos a hablar de cuáles son las situaciones que favorecen que el consumo de alcohol aumente. Hombre, el primer punto es desde luego lógico, es decir, que exista en el puesto de trabajo una disponibilidad efectiva al consumo de bebidas alcohólicas, a las bebidas alcohólicas. Y puestos de trabajo donde se pueda alcanzar con facilidad, bien comprando o bien de la forma que sea, alcohol. Un segundo punto serían reuniones de trabajo, juntas, donde se favorezca, se incite al consumo de alcohol. Un punto 3 sería aquellos puestos de trabajo donde los trabajadores tienen fácil acceso al alcohol como consecuencia del trabajo que están realizando. Estamos hablando de camareros, estamos hablando de cocineros, estamos trabajando, en definitiva, personas que trabajan en la restauración de alimentos. Y
El cuarto punto serían aquellos trabajos que se realizan en condiciones físicas extremas, trabajos a la intemperie, trabajos de especial dureza, donde existe la falsa creencia de que un consumo de alcohol, el consumo de alcohol, puede atenuar esas condiciones extremas. Ya veremos que esto desde ningún punto de vista es cierto, y esa sensación de que con el consumo de alcohol estamos adquiriendo una sensación de calor es completamente, vamos a llamarlo desde el punto de vista clínico, errónea, falsa, ¿no? No se está produciendo ese aumento en la temperatura corporal, sino que va a ser todo lo contrario, se va a estar produciendo una disminución en la temperatura corporal y aunque la sensación final sea de calor. O sea, son cuatro puntos que van a favorecer, pueden favorecer en alguna medida el consumo de alcohol. Hemos visto cuáles son las características del trabajo en sí que pueden incitar a aumentar el consumo de alcohol. Pero después se encuentran también las particularidades, las peculiaridades personales de cada trabajador, que también puede provocar que el consumo de alcohol aumente. Ejemplos, situaciones: trabajadores poco motivados, no encuentran chance en su puesto de trabajo, trabajadores que no encuentran estímulos, trabajadores con exceso de trabajo o exceso de responsabilidad, trabajadores que se encuentran frente a trabajos monótonos, a trabajos repetitivos, trabajadores que se sienten infravalorados en la empresa. Bien, son situaciones ahora ya personales que lo que están es desencadenando o pueden desencadenar que aumente el consumo de alcohol. Aumente el consumo de alcohol como consecuencia del estrés que se está adquiriendo debido a las 5 situaciones que dije con anterioridad. O sea, una situación de estrés debido a la monotonía en el trabajo, debido a la poca valoración que se tiene en el trabajo, debido a las circunstancias que ya vimos antes. Todo esto desencadena en un mayor consumo de alcohol, ¿cómo qué? Como mecanismo de escape, como mecanismo de huida frente a la situación. Es decir, intentamos olvidar la situación que tenemos laboral con el alcohol. Y el alcohol lo que nos permite es que tengamos una situación de escape o huida frente a la realidad. Nos estamos evadiendo, nos estamos escapando de la situación real en sí. La consecuencia o la primera conclusión que tenemos que sacar es que el consumo de alcohol no puede convertirse en ninguna válvula de escape ante la realidad. Lo que tenemos que ser conscientes es que el problema va a continuar. Si antes era el trabajo monótono, el trabajo va a seguir siendo monótono. Si antes el trabajo era excesivo o una carga alta, el trabajo va a seguir teniendo esa carga alta. Si estaba infravalorado, voy a seguir estando infravalorado. El consumo de alcohol, de alguna manera, permite esa evasión temporal, transitoria, en el tiempo, de todos estos problemas. Pero terminados los efectos del alcohol, volvemos a estar en la misma situación. Las repercusiones que tiene para la empresa y para el trabajador, pues ahí las tenemos. Es el responsable del 30% de los accidentes mortales. El absentismo se multiplica por 2. El alcohol es el responsable del 20-40% de expedientes disciplinarios. Y las pérdidas económicas, tanto para trabajador como para empresa, los gastos sociales, tanto para trabajador como para empresa, evidentemente se multiplican. Existen programas de actuación globales para la prevención en el consumo de alcohol, para evitar las adicciones en el trabajo, que deben ser consensuados tanto por empresa como por trabajador. Deben ser globales, en el sentido de que sea necesaria la participación de todos los miembros del estamento de la empresa. Debe poder adaptarse a cada una de las idiosincrasias que existen en la empresa, en sus trabajadores. Las particularidades de los trabajadores deben ser vistas, deben ser evaluadas. Debe estar integrada en la política preventiva de la empresa y debe, desde luego, cubrir
con la reinserción, que es lo que se pretende con estos programas. Bueno, el exponente máximo del que estamos hablando, que es el alcohol, pues estamos hablando como exponente como el alcohol etílico. No nos vamos a meter con el alcohol metílico, que evidentemente estamos hablando de una sustancia ya de por sí tóxica, ¿no? Estamos hablando del alcohol etílico. Bien, el alcohol etílico se obtiene por fermentación, fermentación que vamos a obtener a partir del azúcar, a partir de, en este caso, bueno, por la glucosa. A partir del azúcar obtenemos una fermentación alcohólica, donde se obtiene, como ven a la derecha de esa figura, se obtiene el etanol, que va a ser el alcohol, más el CO2, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es el CO2, el alcohol, el etanol, que se obtiene a partir de la fermentación alcohólica del azúcar. Tiene que quedar claro que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y como depresor del sistema nervioso central que es, va a producir una disminución en la actividad, con todas las consecuencias que esto supone. Es decir, el hecho de que el alcohol pueda dar lugar a una sensación de estimulación a pequeñas dosis, de aumento de la palabra, de aumento de la alegría, todo ello está provocado por una depresión que se produce en unas determinadas zonas del sistema nervioso central. Evidentemente, a dosis mayores, la depresión ya se hace más evidente. Pero al principio, con dosis bajas, puede uno pensar, o caer en la tentación de pensar que el alcohol es un estimulante del sistema nervioso central, cuando es completamente falso, ¿vale? O sea, esta idea tiene que quedar clara, que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central a la dosis que sea. A la dosis pequeña, dosis altas. ¿Y dónde se ve que el alcohol a bajas dosis es un depresor del sistema nervioso central? Bueno, pues se ve en aquellos trabajos que exigen cierta memoria o exigen cierto aprendizaje previo. Trabajos que requieren cierta habilidad, trabajos que han requerido un aprendizaje previo, trabajos donde sea necesaria una especial atención por su complejidad o por su responsabilidad, trabajos donde sean necesarios los cálculos aritméticos. En todos estos trabajos, si se compara o si se hace una comparación entre una persona que no ha consumido alcohol y una persona que sí ha consumido alcohol, vemos que el número de fallos aumenta de forma considerable en las personas que sí lo han consumido. Fíjense que son trabajos que evidentemente, pues, hombre, requieren ese aprendizaje, requieren esa atención, requieren esa habilidad para hacerlo, y aquí es donde se nota que el consumo de alcohol disminuye el rendimiento, ¿vale? La actividad muscular y la actividad de la conducta, lo que es la conducta en sí, a medida que aumentamos la dosis de alcohol ingerida, pues vemos como la depresión que se está produciendo es cada vez mayor y cada vez más evidente. En este sentido,